Con la venia de la presidenta, diputadas y diputados. La movilidad en la Ciudad de México es un tema de vital importancia que impacta directamente en la calidad de vida de sus habitantes, en los cuales hay numerosos retos a resolver. Sin embargo, estos problemas afectan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad que viven en nuestro país, en particular de aquellas que tienen problemas motrices, así como los que tienen afectaciones en su capacidad visual y auditiva. Resulta evidente que la capital del país enfrenta desafíos para garantizar que los sistemas de transporte y la infraestructura urbana sean accesibles para todas y todos, en particular de los grupos en situación de vulnerabilidad. Si bien hay que reconocer que ha habido importantes avances legislativos y normativos en materia de inclusión y accesibilidad, aún persisten barreras físicas, sociales y culturales que limitan el pleno ejercicio del derecho a la movilidad de estas personas. Este punto de acuerdo busca abordar precisamente dicha problemática con base en los marcos legales y reglamentarios vigentes en la Ciudad de México, proponiendo acciones concretas para mejorar la accesibilidad universal en la movilidad urbana. Nos encontramos ante una situación en donde, a pesar de existir avances normativos, la realidad en las calles y sistema de transporte de la Ciudad de México dista mucho de ser ideal. Según datos del INEGI, en 2020 había aproximadamente 1.2 millones de personas con discapacidad en la Ciudad de México. Para estas personas, el transporte público y la infraestructura urbana presentan múltiples obstáculos que dificultan su movilidad. Por ejemplo, únicamente 57 de las 195 estaciones del metro cuentan con elevadores que permitan el acceso con sillas de rueda. Esto a pesar de ser uno de los más utilizados en la Ciudad de México. Esto obliga a las personas con discapacidad a depender de la ayuda de terceros o a buscar rutas alternativas, lo que incrementa sus tiempos de traslado y limita su autonomía y atenta contra su dignidad. Además, el diseño de los vagones no siempre es adecuado para el ingreso de sillas de ruedas, y la falta de capacitación del personal en temas de inclusión y atención a personas con discapacidad agrava la situación. Otro aspecto crítico es la falta de accesibilidad en el transporte público concesionado, que representa una parte importante de la red de movilidad en la ciudad. La mayoría de estas unidades no cuentan con rampas o espacios designados para sillas de ruedas, lo que excluye a las personas con discapacidad motriz de su uso. Aunque el gobierno de la ciudad ha implementado programas como el Metrobús y el Trolebús, que incluyen unidades accesibles, su cobertura es limitada y no resuelve el problema integral. En cuanto a la infraestructura peatonal, las banquetas y cruces peatonales presentan numerosas barreras que dificultan el desplazamiento de personas con discapacidad y adultos mayores. Es común encontrar banquetas en mal estado, con desniveles, obstáculos o falta de rampas, lo que representa un riesgo para la seguridad de los peatones. Además, la falta de señalización táctil y semáforos sonoros en los cruces peatonales limita la autonomía de las personas con discapacidad visual, quienes dependen de la ayuda de otras personas para cruzar las calles de manera segura. Ahora bien, un indicador disponible para conocer la infraestructura pública para personas con discapacidad motriz es la cantidad de manzanas con rampas para que las sillas de ruedas puedan subir a las banquetas y transitar en el espacio público. Con base en el Inventario Nacional de Vivienda del INEGI, la Ciudad de México tiene un total de 51,077 manzanas, de las cuales solo 28,016 no cuentan con rampas para sillas de ruedas. Es decir, más de la mitad de las calles de esta ciudad no son transitables para las personas cuya discapacidad les dificulta moverse. Sin embargo, eso solo es el promedio de la ciudad,
pero al desagregar la información por alcaldías, la realidad muestra una gran desigualdad entre ellas. En lugares como Milpalta, Xochimilco, Magdalena Contreras, más del 80% de las manzanas no tienen acceso para sillas de ruedas, y en alcaldías como Tlalpan, Álvaro Obregón, Coajimalpa e Iztapalapa apenas disminuye a 70%, en tanto que Benito Juárez, Venustiano Carranza y Azcapotzalco presentan los mejores números en cuanto a este indicador. La falta de planeación ha generado que el diseño de la mayoría de las calles y del transporte en la Ciudad de México no contempló para su uso a las personas con alguna dificultad motora. El único transporte construido con esta perspectiva dentro de la Ciudad de México fue el Metrobús, ya que todas sus estaciones cuentan con infraestructura disponible para las personas con deficiencias físicas. El resto del transporte público, ya sea los trolebuses o el concesionado, tienen escasas herramientas de acceso para esta población, orillando a que su traslado sea a través de medios privados. Conforme a lo expuesto anteriormente, es por esto que presento este punto de acuerdo para que se considere de vital importancia que existe un diagnóstico integral sobre el estado de accesibilidad en el transporte público y la infraestructura urbana, la implementación de campañas de sensibilidad sobre la importancia de la accesibilidad universal, así como realizar las tareas necesarias para garantizar la movilidad de personas con discapacidad. Dejo a su consideración darle importancia a este tema. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría al Pleno en votación económica si la propuesta